La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos catequistas, padres, madres y todos los que nos escuchan a través de este programa Catequista con Espíritu, dirigido por Radio ABC, la emisora que le escucha a usted, 540 AM. Le saluda el Padre Leonardo de la Cruz Villilo, director de Catequesis de la Vicaría Este. Nos acompañan las catequistas Liduvina Cuevas Heredia, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Villa Duarte, Zona Villa Duarte de las Américas, Vicaría Este. Altagracia Mercedes Núñez, de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la Zona San Isidro de la Vicaría Este. Hoy continuaremos con nuestra formación dirigida a todos los catequistas. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a ponernos en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Este texto está tomado de Isaías 61 y enlazado con Lucas 4, con el versículo 18-19. Ahora, después de habernos puesto en las manos del Señor e instituidos por el Espíritu Santo, podemos hablar directamente de nuestro tema con el propósito general. Una vez concluida la oración, se le da inicio al tema. El catequista cultiva la oración y vive su fe en comunidad, que está a cargo de nuestra hermana Liduvina Cuevas Heredia. Así que vamos a iniciar, hermanos, atentos a este tema tan hermoso que nos instituye como hijos verdaderos de Dios, porque el Señor nos ama y por medio de ese diálogo podemos enlazar nuestra fe. El propósito general, como había estimado, es desarrollar un hábito eficaz para cultivar la oración y vivir la fe en comunidad. Y los propósitos específicos tenemos dos: identificar los tipos de oraciones más propicias para establecer una relación firme con la divinidad, Dios, y designar esos lugares especiales desde donde la conexión con la Santísima Trinidad sea un remanso de gratitud, amor, fe, paz y felicidad. Vamos a ver cuáles son esos significados que tiene la oración. Vamos a saber en este tema qué es cultivar, qué es la fe y qué es nuestra comunidad. Pero nos confiere, la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. Jesús, a través de Efesios 6:18, como lo enlaza Pablo, nos dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. La palabra cultivar se entiende que todas las acciones humanas que tienen el fin de mejorar,
tratar y transformar las tierras para el crecimiento de las siembras. Nosotros somos la tierra del Señor y por ello debemos de cultivarnos como catequista, de formarnos con los instrumentos que el Señor nos depone en el camino. Así que la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, Dios, virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia. La fe es esa fuerza especial que nosotros sentimos como cristianos y cristianas. La fe es ese espíritu que nos alimenta a seguir en el camino del Señor, sin importar lo que nos pase. A través de esto, por fe vivimos y compartimos este mismo sacramento de amor. Y por ello hacemos estos cuestionamientos para reflexionar, hermanos catequistas. ¿Quiénes son los catequistas? Los catequistas cultivan verdaderamente la oración y viven su fe en comunidad. ¿Somos los catequistas fieles guiados por los sacerdotes y estos están conscientes de su misión? ¿Es la tarea del catequista insustituible? ¿Cuál es la misión esencial del catequista? Debemos de repensar todos estos argumentos para saber si estamos haciendo nuestra labor verdaderamente con entrega. Los y las catequistas, según la encíclica Redentoris Missio de nuestro Santo Padre Juan Pablo II, dice, ellos son también insustituibles evangelizadores. Dios nos ama, Jesús nos entrega su vida por amor y el Espíritu Santo ilumina cada paso de nuestro camino. Los catequistas ofrecen sobre todo en los territorios de misión una singular e insustituible contribución a la propagación de la fe y de la Iglesia. Los catequistas también tenemos elementos característicos que nos ayudan a afianzarnos cada día más, a pregonar nuestra misión y a vivir plenamente en la fe del Señor. Uno de estos elementos importantes son un llamamiento del Espíritu, una misión eclesial, un mandato apostólico del obispo. Esto es según la guía de la catequesis o del catequista, y un fundamental servicio evangélico. Nuestro Papa Juan Pablo II, que es San Juan Pablo II, era un enamorado de la catequesis, un hombre dispuesto a servir, un hombre que como Pablo VI estuvo en la ardiente evangelización del amor. El catequista es una persona que contribuye a la fe de nuestra comunidad. Y como hay un llamamiento especial, fundamentamos esta reflexión en Isaías 50, 4-5, diciendo que el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí y ni me eché atrás. El catequista es el cristiano. Debe de cultivarse en sí mismo a la luz del Espíritu Santo. Dejar de lado los comportamientos que a Dios no le gustan, no le agradan. Debe de tener un oído de discípulo. ¿Quién es un discípulo y sus características?
Esto podemos buscar este texto en nuestra Biblia online si no tenemos una física a mano, porque un primer elemento es la palabra de Dios. Así que ese discípulo y sus características nos dice que un discípulo es un alumno, un aprendiz que corresponde con el llamado del Señor y es básicamente el alumno de un maestro, nuestro principal maestro, Jesús. Es aquel que sigue a un profeta, ese maestro que enseña y que ha participado de la enseñanza. También podemos afianzar esto en Mateo 24 y también Marcos 2:18. ¿Y qué debe hacer un discípulo según Isaías 8:16? Dice, y añadió Yahvé, que mis discípulos guarden esta declaración, cual revelación sellada. Nosotros somos un sello de Dios. Somos una revelación de Jesús y el Espíritu Santo, por cuanto la Santísima Trinidad está en nosotros y estamos enlazados por amor. En nuestro tema también vemos las herramientas del catequista. Las herramientas, un catequista debe de estar preparado para las instrucciones que ofrecerá. Por ello, el primer y más importante elemento, herramienta, es la Biblia, la palabra de Dios. Ese alimento diario no debe faltar en un catequista. Ese alimento debe fortalecernos día a día. Adjunto está el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Ahí encontramos todas las explicaciones de todos los ritos de la Iglesia, el por qué, cómo deben de ejercerse. Hacemos todas las aclaraciones con respecto a todo lo que debemos de hacer en todos los sacramentos. El origen de ello. Es importante tener en cuenta y destacar que el catecismo de la Iglesia Católica ha sido también elaborado por nuestro Papa emérito, Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, un gran estudioso de nuestra Iglesia, una persona amante de la formación. Así que también está el manual que indica que el niño, niña, adolescente o adulto debe de aprender en el nivel que se le va a enseñar o que corresponde. Para alimentar nuestra fe y adecuarnos a los ritos de la Iglesia, debemos de asistir a la Eucaristía. Los catequistas debemos de ser asiduos a ese pan de vida, a todas esas acciones donde el Espíritu Santo se consagra, donde recordamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde recordamos esa pasión, esa muerte, pero sobre todo ese regreso a la vida de ese Jesús resucitado que vive en nosotros cada día. Los sacramentos son esa fuerza, ese orden sagrado que el Señor nos pone a nosotros para iniciarnos en la fe. Los catequistas somos encargados de los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y la Eucaristía o primera comunión, como también le conocemos. Jesús, en su amor misericordioso, nos ayuda a formar parte de una vida plena, de una vida llena de fe, pero de una vida integrada a la oración. Él nos acompaña en cada momento y por eso llevamos esa misión que la podemos encontrar siempre en nuestra Biblia. Vamos a ver a Mateo 28. Dice,
Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vemos que nuestro Señor es Alfa y Omega, principio y fin, y nos dice, vayan. Es nuestra misión, hagan que los pueblos sean mis discípulos. Nosotros somos discípulos y tenemos la tarea encomendada de hacer que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos también se conviertan en discípulos. La Santísima Trinidad nos guía cada día con su amor. Nos dice que Dios Padre, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo, que es la fuerza, son tres personas integradas, pero debemos reconocer la fuerza de las tres. Así que Dios nos invita a una importante misión, que es entregarnos e integrarnos a la oración constante. Porque ¿quién más que Jesús para ser nuestro principal, esencial y primordial modelo? Él nos dice en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hermanos catequistas, las experiencias que podemos experimentar por medio de la oración son verdaderamente gratas. Son muchas veces incomprensibles. Jesús nos enseña a ver a través de la oración, a sentir y a reflexionar sobre lo que es mejor para nosotros. No importa lo que atravesemos en el camino, el Señor Dios nos acompaña cada día, porque Él está con nosotros hasta el fin de la historia. Entonces, muchas veces, hermanos, en nuestras parroquias atravesamos situaciones difíciles, nos desencantamos, pero el Señor nos dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque ahí, Señor, donde tengo tantos momentos difíciles, es que el Señor quiere que tú recibas o que recibamos su gracia. No importa que haya personas piedra de tropiezo en nuestras parroquias. Debemos de identificarnos y saber que le servimos a un Dios de luz, al Señor de señores, a Cristo, que nos has enseñado a ser fuertes, a ser fiel, a ser constantes, pero sobre todo a ser asiduos a la oración. Dentro de la oración vemos a Jesús como un modelo, y para ello Él tiene momentos privilegiados para orar. Y nosotros debemos reconocer que los momentos más privilegiados para orar son en la mañana y en la tarde. Jesús nos dice que el frescor de la mañana y la intensidad de la tarde son los mejores momentos para conectarnos con Él. Por eso, en la aurora, las 5 de la mañana y las 3 de la tarde son las horas más favorables para conectarnos con el Dios de gloria. ¿Cómo orar, hermanos? Tenemos diferentes formas, hay técnicas. Jesús nos dice que hay modos
indescriptibles para orar. Nuestra oración puede ser espontánea. Podemos decir, hermanos, aquí estoy, Señor. Padre Celestial, haz de mi vida lo que quieras. Señor Jesús, envía tu Santo Espíritu y róndanos, Padre, protégenos. También podemos practicar la lectura orante de la Biblia. Es una de las mejores formas de cosechar nuestra fe y de aprender e ilustrarnos con la palabra de Dios. La oración con la naturaleza es maravillosa, hermano. Podemos visitar un parque, podemos ir a la playa y estar ahí frente al mar. Hay muchas formas. Orar con los salmos. El Señor nos revela esos sentimientos y los valida con su amor, porque solamente Él sabe lo que nosotros debemos de hacer. Él es nuestra principal fuente. Él es nuestra luz, nuestra esperanza. Hay lugares favorables para la oración. Y dice en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a especificar, hermanos catequistas, ese lugar privilegiado para la oración, ese lugar que dialogamos con Dios, ese lugar en que estamos y entramos en intimidad con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hacedor del universo. Vamos a identificar ese lugar, a especificarlo con una Biblia. Podemos hacer ese rincón especial en nuestras casas con una vela. Podemos adornarle con una flor, con una imagen o escultura religiosa, pero debemos identificar ese lugar. Debemos de hacerlo sagrado dentro de nuestros hogares, porque solamente entre Él y yo, entre Él y tú, está esa verdadera conexión, que es la conexión del amor. El Espíritu se revela siempre en ese momento especial. Hermanos catequistas, esta oración debe quedar perpetua en nuestro corazón. Gracias, Señor. Ahora vamos a una pausa musical y cuando regresemos continuaremos tratando este interesante tema del catequista cultiva la oración y vive su fe en comunidad, que está emocionante. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. 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 Mi Padre ve 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 en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. 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 Conoce mis secretos.
en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos, conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Estamos de regreso con todos ustedes para continuar con nuestro hermoso tema de hoy, donde nos habla de el catequista cultiva la oración y vive su fe en comunidad. Y el mismo Jesús nos manda en este tema a orar, oren, para que no caigan en tentación. Es un mandato del Maestro, de que debemos de orar. Y muchas veces le andamos huyendo a lo que es la soledad, al silencio, porque ahí es que Dios habla. Y nos apoyamos de mucho ruido y no dejamos que sea que Dios hable a través de la oración. Por eso, ahora la hermana Altagracia Mercedes Núñez, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, va a hablarnos de este hermoso tema o a darle continuidad. Muy bien, queridos catequistas, aquí estamos en la misión de Papá Dios y vamos a continuar con este hermoso tema de que el catequista cultiva la oración y vive su fe en comunidad. Yo voy a tocar esta importante cita, como todas las citas bíblicas que tocó mi hermana Liduvina al principio. ¿Cuál es nuestra visión? Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese ir pues es ir a nuestra comunidad, a todo eso que hemos recibido del Señor a través de su Santo Espíritu, nosotros ponerlo en práctica en la comunidad. Los catequistas debemos de vivir nuestra fe en comunidad. Esa comunidad, ¿cuál es mi comunidad? Donde yo vivo, donde está mi parroquia. Puede ser en San Isidro, en El Bonito, Villa Duarte, Las Américas, La Ciénega. Donde Dios te puso, ahí tú tienes que crecer, tú tienes que plantar. Ahí donde el Señor te ha puesto, esa es tu comunidad. Y para vivir la fe en comunidad tenemos que relacionarnos con los hermanos, visitarlos, hablarles de la palabra y saber que donde Dios nos ha puesto en esa comunidad vamos a florecer. A mí me llama mucho la atención que a veces uno va caminando por la calle y todo eso y ve en medio del concreto que hay una florecita. En medio de todas esas dificultades, esa florecita dijo, yo voy a crecer y aquí voy a florecer. Así nos manda el Señor en Mateo 28. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo. Oigan lo que dice ahí, enséñenles a cumplir todo, no una partecita, sino todo lo que Él nos ha encomendado a través de su palabra. Y dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo, hasta este último momento de aliento de nuestras vidas. Hasta ese momento estará el Señor aquí presente, pero nosotros tenemos que tener eso en fe en nuestras vidas. ¿Y cómo lo podemos hacer nuestro? Mediante la oración, que en la primera parte la hermana Liduvina tocó. Si no tenemos contacto con la fuente que es el Espíritu Santo, con los sacramentos, con la Santa Eucaristía, porque dice la palabra que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, para yo dar algo, primero tengo que cultivarlo en mi tierra. Tengo que hacerlo vida en mi vida. Tengo que plantar todo eso y creerlo y vivirlo para poderlo pregonar a los demás. Porque el catequista trabaja con los niños, trabaja con el papá, con la madre, con el tutor, con el sacerdote. O sea que tiene que estar bien empapado de todo para poder dar realmente eso que necesita darle a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Como una unión. Conjunto de personas que viven juntas
bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son mis intereses y cuáles son los intereses de la iglesia para no distanciarnos. El Señor dice que seamos uno. Tenemos que ser una sola persona con un solo credo. Y para eso tenemos que formarnos los catequistas, para saber qué vamos a enseñar, porque yo no voy a enseñar lo que yo creo, no. Es lo que está basado en nuestra fe católica, el magisterio de la iglesia. Por eso tenemos que estar siempre en contacto con el sacerdote, que es nuestro guía espiritual, con los materiales que nos van a ilustrar, con esa palabra diaria. Gracias a Dios ahora con los medios de comunicación, nadie puede decir que ahora no puede escuchar la palabra, porque está en todas partes. Tenemos el rayo de luz, tenemos la guía mensual, hay muchísimos canales de YouTube. Mira a donde estamos, a lo que nos ha llevado la pandemia. La pandemia ha hecho que ahora la palabra de Dios se extienda por todas partes. Entonces, esa es nuestra misión en la comunidad, que debemos de vivirla en fe. Dice en 1 de Timoteo 2:7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. O sea, el Señor a los catequistas nos ha constituido, Él es quien nos ha llamado a predicar y a ser su discípulo. Y por eso tenemos que tomar como ejemplo lo que hacían los discípulos. Los discípulos siempre estaban en torno al maestro. El maestro se iba a orar por ahí aparte, allá iban los discípulos a buscarlo. Así nosotros tenemos que estar pendiente a la palabra de Dios, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa carne es Jesucristo. ¿Y qué nos dejó? La Biblia, para nosotros vivir empapado constantemente de esa palabra. ¿Y vivirla dónde? En comunidad. Jesucristo nació en un pueblo, en Belén, y siempre estuvo ahí en la comunidad. Dice en Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacían los discípulos después que el Maestro resucitó y se fue a la derecha del Padre? Ellos se quedaron practicando la palabra de Dios. Decía, acudían asiduamente, o sea, acudían siempre. Ese asiduamente fue que nunca se desconectaron. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, común unión, a la fracción del pan y a las oraciones. O sea que ellos nunca se desvincularon de las enseñanzas del Maestro. Ellos siempre estuvieron ahí. Nosotros, al igual que los apóstoles, que murieron por la fe, porque estaban convencidos que ellos habían visto al Maestro. Nosotros tenemos testigo en la iglesia, con todos los santos, con toda la vivencia que ha vivido la iglesia, de que Jesús sí existió. Ahora hay una nueva modernidad, querer negar la existencia de Dios. Pero cuántas cosas se creen por ejemplo, las pirámides de Egipto que fueron construidas, y que hay historias de todo eso. Del mundo cristiano hay muchas historias, pero dice también la palabra en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que formarnos catequistas, tenemos que sacar un espacio para ese llamado que el Señor nos hizo a cada uno, porque Dios nos llamó. No se nos olvide quién nos llamó y qué debemos de hacer. Ese primer llamado tiene que estar ahí, ese primer amor, esa primera emoción de los primeros días. No podemos dejar que el mundo nos arrope y nosotros apartarnos de la piedra angular que es Jesucristo. Sigo leyendo en Hechos porque es una cita que me emociona mucho, porque me dice a mí cuáles son las herramientas que yo tengo que tener para permanecer anclada a la raíz, al tronco. El temor de prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común entre ellos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Yo sé que estamos en medio de una pandemia donde hay mucho luto y mucho duelo en muchos de nuestros corazones, ya sea por la pérdida de un amigo, de un conocido, de un vecino. Pero nosotros tenemos que seguir ahí. Los apóstoles
pasaron muchísimas situaciones también y ellos no se apartaron de la palabra porque sabían que eso era verdad. Y el Señor nos dice en su palabra que estará con nosotros en todos los momentos, porque la vida no se acaba cuando nosotros partimos. Hay otra esperanza que es la vida eterna y tenemos que luchar por esa vida, porque tanto trabajo en esta vida, entonces después perder lo principal que es la vida eterna. Entonces, cuando haya una situación que uno no entienda, uno tiene que acudir al Señor, así leyendo los salmos, como siempre acudió el rey David. A mí me llama mucho la atención la postura del rey David en todo momento. Mire que el rey David se equivocó. El rey David dio una metida de patas ahí que increíble. Pero dice la palabra que el rey David tenía un corazón conforme a Dios, porque él se equivocaba y lo reconocía. Iba a gritar misericordia. Y miren, uno se pone a leer esos salmos y uno se identifica tanto con el Señor Jesús en esos momentos, y realmente viene el Espíritu en nuestro auxilio y viene y nos fortalece, porque nosotros a veces lo que hacemos es que nos apartamos. No, tenemos que ser como los niños pequeñitos. Un niño pequeño, un papá lo corrió. ¿Usted sabe qué hace el niño cuando es pequeño? Que lo corrigen, se faja a llorar y se aferra más a su papá. No se aparta, se queda ahí pegadito llorando. Y la mamá o el papá al final, que el niño llorando no lo aparta, lo que hace es que lo carga y lo abraza y le dice ya. Así tenemos que ser nosotros cuando estemos pasando por una situación difícil. En vez de apartarnos, no, espérate. Vamos a dar rodilla y acercarnos al Padre Celestial. Y así como dijo la primera catequista aquí que participó de este programa tan interesante, vamos a entrar a la habitación, a ese rinconcito que tenemos aparte ahí, que yo he puesto mi rosario con mucho amor, la madre no se puede quedar nunca, que yo he puesto esa luz que es la que me guía, que es Jesucristo, que yo he puesto la Biblia. Ay, yo me voy a arrodillar a gritarle a mi Señor la situación que yo tengo. En la situación que yo tengo en mi comunidad, que siempre va a haber situaciones. Jesucristo tenía la de él con Judas. Ay, Jesús siempre supo quién era Judas, pero no lo apartó. Eso al contrario, lo acercó más a Dios. Y nosotros tenemos que acercarnos más a Dios en las dificultades. Y también eso va a pasar, las dificultades pasan, señores. Y cuando pasan, a veces uno después se acuerda, a veces hasta uno se ríe. Y yo a veces digo, qué creativo es el Señor. Mira lo que me puso para yo acercarme más a Él. Porque todas las pruebas son para acercarnos más a Él. Tenemos que tener eso claro. Tengo una prueba. Ok, el Señor me está invitando a que yo ore más para poder superar esa prueba con Él. Entonces dice aquí, aprendemos a vivir la fe desde el modelo de las primeras comunidades. Evangelizando con la vida, sirviendo en la parroquia. En la parroquia hay tantas necesidades y cuando uno sirve a Dios, uno lo que hace es crecer y ver que vale la pena estar ahí, compartiendo con los hermanos y hermanas, reflejando la espiritualidad, madurando nuestra fe. Eso es muy importante, nosotros madurar la fe, creerle a Dios, saber que las cosas van a pasar, que van a continuar y que cada vez que se cierra un ciclo también comienza otro. A veces nosotros nos paramos ahí en una dificultad y no vemos que viene otra situación donde el Señor nos va a brindar, mira, pasa por aquí, esta es la salida, y nosotros dejarnos guiar por Él. Dice así, ser catequista requiere amor cada vez más fuerte a Cristo y amor a su pueblo. Nosotros no podemos de que un contacto directo con Jesucristo y estar divorciado de la realidad, de la naturaleza de su pueblo. No, el Señor vino a una comunidad y Él nos manda también a nosotros a ir a una comunidad, a compartir en su pueblo santo. Acuérdense lo que le dijo a Pedro, que tenía que apacentar a sus ovejas, apacentarlas, amarlas, tranquilizarlas. Y el Señor a cada uno de nosotros nos llama en esta mañana, que en medio de todas esas dificultades que nosotros podamos tener, también imitar al apóstol San Pedro, a apacentar las ovejas, a esos niños que también tienen sus situaciones, que nosotros ya pasamos por esas situaciones y para nosotros no es nada, pero para ellos es mucho. Para concientizarlos, para formarlos, para decirles, sí, mira,
dedícate a estudiar, mira lo que dice la palabra. Vamos a enseñarle texto bíblico para que cuando se sientan muy agobiados ahora, a los niños que les gusta tanto correr y brincar, y ahora estar sometidos en una casa con esta pandemia, corriendo tantos peligros a través de ese internet que el que lo sabe usar es una herramienta muy eficaz, pero el que no está orientado también se hace mucho daño. Y todas esas cosas son nuestras responsabilidades como catequistas. Aunque el primer catequista debe ser papá y mamá, porque así lo instituye Jesucristo en Deuteronomio, cuando le dice que estas cosas que yo te enseño se les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Catequista, tú también eres papá y mamá. Se supone que tú también le estás enseñando eso que tú aprendiste a tus hijos. Entonces tenemos que estar bien convencidos de la fe a la cual hemos sido llamados. Yo quiero que oremos con esta partecita aquí que me encantó mucho. Hace mucho tiempo un sacerdote me enseñó esto. En 1 Corintios 13:4 dice así: el amor es sufrido, pero donde dice amor, yo voy a poner mi nombre. Dice amor, el padre Vigilo va a decir Vigilo. Donde dice amor, Liduvina va a decir Liduvina. Y donde dice amor, yo voy a decir mi nombre. Cuando usted ore con esta partecita, dice así: el amor es sufrido, no te va a decir su nombre. Por ejemplo, yo voy a decir: Altagracia es sufrida, es benigna. Altagracia no tiene envidia. Altagracia no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Altagracia nunca deja de ser. Esta partecita me encanta mucho ahí. Altagracia nunca deja de ser, porque eso es la identidad de nosotros como seres humanos. Hay mucha tendencia en el mundo, muchas cosas que nos quieren borrar la huella de Dios. Entonces Altagracia nunca puede dejar de ser, independientemente de cualquier problema. Pero todas las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabarán, pero la palabra de Dios nunca va a terminar. Entonces, cuando usted se sienta así como decaído, vamos a orar con este texto bíblico y donde dice amor, ponga su nombre. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con amor y por amor. Y Jesucristo murió a una cruz con amor y por amor. Miren cómo Jesucristo es increíble cuando uno empieza a adentrarse a estos textos bíblicos. ¿Qué dijo en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tan solo un gran amor puede perdonar a otro en medio de tal sacrificio, de tal dolor. Entonces, ese texto a mí me ha ayudado mucho en situaciones bien difíciles que yo he tenido que atravesar en la vida. Entonces, las referencias bíblicas que hemos tenido en esta mañana, que es muy importante que tengamos de dónde hemos sacado todo eso, es basado de la Santa Biblia, la guía del catequista. También hay tantos libros que nos pueden ayudar cada día, las redes sociales, como había mencionado hace un ratito, todas las cosas que nosotros tenemos, herramientas para seguir trabajando en la comunidad. Dice, la escucha atenta de la palabra de Dios modifica no solo la relación con el Señor, sino las relaciones mutuas. El mensaje encierra ya el don de la comunión. Los catequistas reunidos forman una comunidad de hermanos que encuentran en la palabra la fuente, el motivo y la profundidad de su unión. El catequista no se reúne por sí mismo, sino porque el Señor lo ha convocado, como leíamos al principio en Mateo 28. Lo ha convocado para estar con ellos y transmitirle el don de su comunión. La comunidad es un don y una tarea del Señor, y resulta siempre una respuesta a la invitación de Dios. Lo cierto es que nadie puede realizar por sí solo la tarea de la catequesis. Nadie puede realizar por sí solo. Dice la palabra, nada pueden hacer sin mí, dado que exige la movilización de múltiples energías. Cada uno realiza su misión en función de su carisma. En el grupo se hace más
visible el misterio de la Iglesia en su ser y en su obrar. En realidad estamos llamados a vivir una fraternidad de catequesis que va más allá de la simple amistad, al ser signos testimonial y eclesial para la comunidad, yendo como hermanos entre hermanos, a fin de extender el don de la comunión de la Iglesia. Por eso, el grupo hace más visible el ministerio de la Iglesia en su ser y en su obrar, llamados a vivir en fraternidad catequística, atendiendo a la escucha, eso es muy importante, de la palabra de Dios y su anuncio. Y es clave hacerlo sin fisuras y evitando dispersiones. Se es hermano gracias a la palabra, la cual une, crea, solidifica y nos ayuda a ser más solidarios y a crecer como iglesia. Entonces, vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Muy bien, Altagracia, bonita reflexión, bonita enseñanza para todos los catequistas que nos escucharán por esta emisora Radio ABC, la emisora que le escucha a usted, en 540 AM. Y dentro de ese mismo tema, ¿qué tiempo más o menos debe dedicarle un catequista a la oración? Porque es el medio de comunicación y de estar en contacto y en comunión, es decir, dialogar con Jesucristo cara a cara. ¿Qué tiempo más o menos? A mí me llama mucho la atención porque en la Biblia está todo. Cuando el maestro estaba en la agonía ya del Jueves Santo, que él iba a la montaña a orar y bajaba y encontraba a los discípulos durmiendo y le decía, no pueden durar ni una hora conmigo. O sea, se están durmiendo. Yo digo que lo mínimo es una hora, porque luego, según uno se va adentrando a la palabra, tu espíritu te va a decir hasta aquí. Entonces, mínimo, velar una hora con el Señor diario. Eso es lo mínimo, porque la palabra lo dice. Cuando el Señor Jesucristo reprende a sus apóstoles y le dice, no han podido velar conmigo ni una hora. En Marcos 14:38 se encuentra esa cita de cuando Jesús le dice, oren para que no caigan en la tentación. Y el catequista tiene que tener esa cualidad de la oración y también, al mismo tiempo, como catequista, tiene a un grupo de catequizanos que ahí forma la comunidad. Es decir, que el catequista vive la fe en comunidad, ora en comunidad, porque lo tiene ahí al frente, porque se lo ha puesto esa vocación, es la misma vocación de ser catequista. San Pablo también dice, oren sin cesar y oren los unos por los otros. Hay muchas personas que dicen, oren por mí. Ajá, ¿y usted está orando por usted? Debemos de orar los unos por los otros y no ser egoístas. Entonces, el Señor nos llama siempre a la oración en comunidad. Algo que hemos visto es que muchas personas, y dentro de esas muchas personas estamos nosotros los catequistas, es que le tenemos miedo a la oración, porque en medio de la oración nos juntamos con una realidad, y es que estamos cara a cara con el Señor, y muchas veces estamos tan acostumbrados a lo que son los ruidos del medio, y buscamos siempre lo que es algo para refugiarnos en eso y no para entrar en una profunda oración y vivir esa unidad entre yo, que soy discípulo, catequista, y el maestro, que es quien me llama, y esa comunión. Entonces nos refugiamos en esos ruidos, y por eso buscamos muchas veces, cuando nos encontramos solos, acudimos a la música, al celular, a los ruidos, porque nos da miedo como adentrarnos mediante la oración, en esa oración profunda, porque sabemos que en la oración Dios nos pide mucho, o nos pide a nosotros las cosas. Ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Muchas gracias, agradecemos a nuestra acompañante hoy, Altagracia Mercedes Núñez, Liduvina Cuevas Heredia. Muy bien, que son catequistas de nuestras parroquias y comunidades. Dios le bendiga a todos aquellos que nos escuchan por esta emisora, y que
el Señor nos siga iluminando para que vivamos nuestra fe en comunidad y en comunión con Él mediante la oración. Con espíritu, con el corazón lleno de Dios, fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que Él te ha confiado. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Fuiste llamado como María para llevarnos hacia el Señor. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de San Ambrosio. Este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Vemos que el poder de la gracia es mayor que el de la naturaleza, y con todo, aún hacemos cálculos sobre los efectos de la bendición proferida en nombre de Dios. Si la bendición de un hombre fue capaz de cambiar el orden natural, ¿qué diremos de la misma consagración divina en la que actúan las palabras del Señor y Salvador en persona? Porque este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Y si la palabra de Elías tuvo tanto poder que hizo bajar fuego del cielo, ¿no tendrá poder la palabra de Cristo para cambiar la naturaleza de los elementos? Respecto a la creación de todas las cosas, leemos que Él lo dijo y existieron. Él lo mandó y surgieron. Por tanto, si la palabra de Cristo pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podrá cambiar en algo distinto lo que ya existe? Mayor poder supone dar el ser a lo que no existe que dar un nuevo ser a lo que ya existe. Mas, ¿para qué usamos de argumentos? Atengámonos a lo que aconteció en su propia persona, y los misterios de su encarnación nos servirán de base para afirmar la verdad del misterio. Cuando el Señor Jesús nació de María, ¿por ventura lo hizo según el orden natural?
El orden natural de la generación consiste en la unión de la mujer con el varón. Es evidente, pues, que la concepción virginal de Cristo fue algo por encima del orden natural. Y lo que nosotros hacemos presente es aquel cuerpo nacido de una virgen. ¿Por qué buscar el orden natural en el cuerpo de Cristo, si el mismo Señor Jesús nació de una virgen fuera de las leyes naturales? Era real la carne de Cristo que fue crucificada y sepultada. Es por tanto real el sacramento de su carne. El mismo Señor Jesús afirma: esto es mi cuerpo. Antes de las palabras de la bendición celestial, otra es la realidad que se nombra. Después de la consagración, es significado el cuerpo de Cristo. Lo mismo podemos decir de su sangre. Antes de la consagración, otro es el nombre que recibe. Después de la consagración, es llamada sangre. Y tú dices amén, que equivale a decir así es. Que nuestra mente reconozca como verdadero lo que dice nuestra boca, que nuestro interior asienta a lo que profesamos externamente. Por esto la Iglesia, contemplando la grandeza del don divino, exhorta a sus hijos y miembros de su familia a que acudan a los sacramentos, diciendo: comed, mis familiares, bebed y embriagaos, hermanos míos. Compañeros, comed y bebed, embriagaos, mis amigos. ¿Qué es lo que hay que comer y beber? Nos lo enseña en otro lugar el Espíritu Santo por boca del salmista. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. En este sacramento está Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. No es, por tanto, un alimento material, sino espiritual. Por ello dice el apóstol, refiriéndose a lo que era figura del mismo, que nuestros padres comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, el cuerpo de Dios es espiritual. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual y divino, ya que Cristo es espíritu, tal como lo leemos. El Espíritu ante nuestra faz, Cristo el Señor. Y en la carta de Pedro leemos también: Cristo murió por vosotros. Finalmente, este alimento fortalece nuestro corazón y esta bebida alegra el corazón del hombre, como recuerda el salmista. De las catequesis de San Ambrosio. Este sacramento que recibes se realiza por la palabra de Cristo. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.